Me indican con una mano cuando lo tengan. Marcos capítulo 14. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 32 al 49. Marcos 14, 32 al 49. ¿Lo tienen? Dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Versículo 50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos orado y creemos que el Señor traerá una palabra que edifique nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Uno de los recursos que los hijos de Dios tenemos, y quiero decir uno de los más grandes recursos que los hijos de Dios tenemos, que los creyentes tenemos, es la oración. Y la oración está al alcance de cualquiera que sea capaz de doblar, iba a decir, sus rodillas, pero está al alcance para cualquiera que sea capaz de hablar, de abrir su boca, de abrir su corazón, de abrir su alma delante de Dios y expresar lo que haya en su corazón. Ya que la oración, hermanos amados, nos ayuda a acercarnos a Dios, no podemos más que valorarla, o no debemos más que valorarla y entenderla, porque, amados hermanos, es por eso que es el recurso más importante que tenemos, porque es a través de la oración que nosotros nos acercamos a Dios, nos comunicamos con Dios. Y usted dirá: hermano, pues es que Dios nos puede hablar de muchas formas. Sí, Dios nos puede hablar de muchas formas. Nos puede hablar a través de un mensaje predicado como este que estamos escuchando ahorita. Nos puede hablar a través de un folleto evangelístico. Y aunque usted diga: yo ya soy cristiano, sí, a través de un folleto evangelístico Dios nos puede hablar. Aquí estuvimos imprimiendo algún tiempo, bueno, aquí no, allá cuando estábamos en Urbi, unos folletitos que decían: ¿qué necesitas para ir al infierno? Esa era la portada. Y cuando usted los abre, dice: nada. Y luego lo cierra, ¿verdad? Y en la contraportada dice: porque todo lo que teníamos que hacer ya fue hecho. Y ahí empieza el plan de salvación. Ok, el asunto es que a través de eso Dios nos puede hablar a nosotros también. A través de eso Dios nos puede hablar. A través quizá de un sueño, de una visión,
a veces hasta de un inconverso. La Biblia dice que si el hombre callare, aún las piedras cantarían. ¿Sí o no? Aún las piedras cantarían. Entonces el asunto es este: nosotros tenemos que hacer de la oración, hermanos, no solamente un hábito, sino hacer de la oración una herramienta que nos ayude a buscar la gracia, a buscar la misericordia, a buscar el perdón, a buscar la misericordia, a buscar la fortaleza, a buscar a Dios por sobre todas las cosas. La oración, entonces, hermanos amados, no solamente es una práctica religiosa, no solamente es un ejercicio religioso, es una herramienta que Dios nos ha dado, es un recurso que Dios nos ha dado para que podamos hablar con Él, porque ciertamente Dios nos puede hablar de muchas maneras, de muchas formas. La palabra del Señor nos dice: Dios, habiéndonos hablado en otro tiempo a través de los profetas y a través de muchas formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Bueno, Dios nos habla de muchas formas, pero nosotros solamente podemos hablar a Dios de una. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a conectarse con Dios de una forma muy personal, y eso es a través de la oración. No podemos nosotros, hermanos, descuidar la oración cuando todo va bien. No podemos nosotros olvidarnos de la oración cuando las cosas no van como nosotros quisiéramos. La oración, amado hermano, es uno de los más grandes, si no es que es el más grande de los recursos que la iglesia tiene. Hoy nosotros, amado hermano, necesitamos aprender esta gran verdad y poner en práctica esta gran verdad. Nosotros podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial, podemos nosotros, venir y buscar refugio en Él, ser fortalecidos en Él por medio de la oración. Había un canto hace tiempo que decía: bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, decía aquella alabanza, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Y hemos visto en la práctica cómo Dios, a través de la oración, ha escuchado nuestro corazón, ha escuchado nuestras voces, nuestro clamor, ha llegado al trono de su gracia y Él ha respondido a nuestra oración. ¿Cuántas oraciones, hermanos, pudiéramos nosotros enumerar que Dios ha respondido? Pueden ser, hermanos, quizá una oración desde lo más elocuente, desde lo más, con palabras rebuscadas, y a veces hasta, de repente hay gente que hasta hace letanías, ¿verdad? Bueno, esas ya no son oraciones, ya son rezos. Pero cuando usted ora a Dios, usted se puede dar cuenta que Dios responde. Ahora, desgraciadamente, hermanos, el problema de muchos hijos de Dios es que, ya sea por falta de doctrina o por falta de práctica, la oración ha pasado en muchos casos, y repito, en muchos casos, porque también hay unos cuantos que todavía siguen practicando la oración. Hay una gran cantidad de gente, hermanos, que, repito, por falta de doctrina o de práctica, la oración pasa a un segundo plano, pasa a ser relegada. Si bien nos va, oramos por los alimentos. Si bien nos va. Y eso: Padre nuestro, bendice los alimentos, amén. Había un niño en su tiempo que él decía: Padre, bendice lo que lleva adentro, porque siempre empezaba a comer. ¿Y ya oraste? Padre, bendice lo que lleva adentro, amén. Y sí lo bendijo, porque se puso... Sí, multiplicó los alimentos. Pero el asunto, amado hermano, es que no se le da la importancia a la oración, la importancia que de veras deberíamos darle. En el tiempo que tengo en el Evangelio, me he topado con mucha gente que no tiene ni la menor idea de lo que es la oración. Gente que es muy elocuente, que ora y puede durar horas en la oración, y puede durar tiempo ahí en el altar, y puede derramar su alma delante de Dios, pero gente que ni la menor idea tiene de lo que es la oración. No saben orar, o les da vergüenza, o les da miedo. De repente me ha tocado, hermanos, que vamos a algún lugar, no sé, en bola, va, y a ver, ora por los alimentos, dicen alguien, va, y no, ¿yo por qué? Y ahora tú, y se empiezan a echar la bolita.
como si la oración fuese un juego, pero eso demuestra, hermanos, esa falta de práctica, esa falta de darle ese lugar de privilegio a la oración. El día que a mí me digan, hermano, ore por esto, ore por aquello, con todo gusto, es mi privilegio el poderme acercar a la presencia de Dios en oración. Pero no sé si a usted le haya tocado que ora tú, no, mejor que ore fulano, no, mejor sotano, no, mejor perengano, y empiezan ahí a... ¿Les ha tocado? Muchas veces, hermanos, porque no saben cómo dirigirse a Dios, cómo hablarle a Dios. Dicen que una vez llegó un niño con su papá. Oh, amado Padre, bendito Padre, que estás sentado en la cocina, en el comedor, ahí en el comedor donde estaba el papá, estaba leyendo el periódico. Padre, en esta tarde yo quiero venir y presentarme ante ti y pedirte, Padre, ¿podrías darme para unas papitas? Y el papá le dijo, oye, ¿por qué me estás hablando así? O sea que yo siempre tengo que dar horas así. Gente muy elocuente, ¿verdad? Gente muy... ¿Qué es la oración? La oración, amado hermano, es venir delante de Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Si hay un motivo de alabanza, alabarle. Si hay un motivo de gratitud, agradecerle. Si hay un motivo, hermanos amados, de llanto, de dolor, de angustia, venir y decirle, Padre, necesito de tu gracia. Necesito que te glorifiques. A orar, hermanos amados, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, no es más que abrirte de capa, abrir tu corazón y decirle, Señor, esto soy. Esto tengo, esto traigo, esto siento, me siento gozoso de estar en tu casa, me siento gozoso de que seas mi Padre, me siento gozoso de que me hayas perdonado, o me siento triste porque pequé, me siento triste porque fallé, me siento adolorido porque estoy enfermo, me siento mal porque nada me sale bien, me siento mal por X o Y razón, ¿me explico? Eso es la oración, decirle a Dios lo que hay en tu corazón, no lo que hubo en algún momento en la mente de alguien, no lo que hubo en algún momento en un papel escrito que te pasaron por ahí en una enseñanza en una iglesia. Orar a Dios no significa repetir palabras que ni tú entiendes. Es decirle lo que tú sientes, es decirle lo que hay en tu vida, es decirle la necesidad, es decirle la alabanza, el motivo de adoración por el cual te estás presentando delante de Él. Eso es la oración. A Dios no lo impresiona con que tú te aprendas un Padre Nuestro de memoria cuando ni siquiera lo entiendes. A Dios no le impresiona que tú empieces no sé, a rezar o a decir cosas de memoria, porque eso es el rezo. Eso no lo impresiona. A Dios lo que mueve la mano de Dios, amados hermanos, es una oración hecha con fe. La oración eficaz del justo, dice la palabra, puede mucho. Pero fíjense lo que dice la oración, no es el rezo. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Es quitarte la máscara, es decirle exactamente lo que hay en tu corazón. Si hay un motivo de alabanza, si hay un motivo de agradecimiento, decírselo a Él. Si hay algún motivo de tristeza, de angustia, de dolor, decirle, Señor, aquí está mi situación. Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es eso? Es venir a su presencia y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Es decirle, Señor, yo no puedo con estas cargas, llévalas tú. Y dejarlas en el altar, dejarlas en ese lugar de oración. Porque déjeme decirle una cosa, un altar puede ser esto donde estamos en el templo, un altar puede ser esa silla donde se hinca en la cocina a orar, un altar puede ser esa cama, ese rincón en su recámara donde usted se hinca a orar, un lugar cualquiera donde usted puede venir a la presencia de Dios, y ese es un lugar donde usted ya sabe que cuando va a ese lugar va a orar a Dios. Ahí deje sus cargas. Eso es la oración. Ahora bien, hermanos, así como en la práctica hemos comprobado la eficacia de la oración para nuestras vidas, también es importante que entendamos que la falta de oración puede traer consecuencias desastrosas para la vida de cualquier creyente, por muy fuerte que se sienta, por muy maduro que se crea.
por muy firme que piense estar. La falta de oración, hermanos, puede traer consecuencias trágicas para la vida del creyente. Una de las cosas, hermanos, que podemos ver, porque quiero hablarle de esto, de las consecuencias de la falta de oración. Los creyentes debemos entender que la falta de oración traerá consecuencias serias a nuestras vidas. Y quiero que veamos algunas consecuencias que pueden venir por la falta de oración. La primera, la falta de oración, hermanos, puede hacer que nos equivoquemos. Puede hacer que equivoquemos el camino de la fe. Marcos 14, 47. Dice la palabra: pero uno de los que estaban allí, aquí entiéndase Pedro, según otro de los evangelios, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Como consecuencia de la falta de oración, hermanos, Pedro no entendió el propósito de Cristo en la tierra. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Marcos 8:31 dice: pero muchos, estoy en el 10 todavía. 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a regañarlo. Fíjese cómo dice el versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero fíjese que era lo que Jesús decía claramente, hermanos. Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar. Y Pedro no entendió. Pedro comenzó a reconvenirle, a regañarle. La pregunta es: Jesús había dicho que Él había venido a dar su vida en rescate por muchos, pero Pedro no lo entendió. Pedro no entendió esa parte del Evangelio. Pedro no entendió, no tenía su mente abierta a lo que Jesús estaba diciendo. Si leemos con atención en el versículo 31, la Biblia nos dice que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que le era necesario padecer mucho. Pero en el versículo 32 dice: esto les decía claramente. Estaba escrito, hermanos, que así debía de ser y que toda la palabra debía cumplirse de acuerdo a como estaba escrito. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera, era necesario que el Hijo de Dios muriera, que su sangre fuera derramada y su cuerpo fuera lacerado, hermanos, que su cuerpo fuera hecho una llaga. Isaías dice: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué fue primero, Isaías o Pedro? Isaías, vamos a verlo cronológicamente en el orden de las cosas como sucedieron en la Escritura. ¿Qué fue primero, Isaías o el nacimiento de Jesús? Isaías o la pasión de Cristo. ¿Qué fue primero? Pregunto, ¿Pedro era judío, sí o no? ¿Pedro iba a la sinagoga, sí o no? ¿Pedro leía o escuchaba al menos la lectura de la ley, sí o no? Andaba con Cristo, todo escuchaba. Isaías dice: por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesús leyó una profecía y Él dijo: esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. Pero como que Pedro tenía los oídos cerrados, como que no entendía. Era necesario que el Hijo de Dios muriera. Isaías dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Y si nosotros leemos el Salmo 22, por ejemplo, Pedro conocía los salmos. Los salmos eran para cantarse. Y Pedro, hermanos, era un judío de cepa.
¿Sí o no? Dos versículos o dos porciones de la Biblia me dicen que Pedro era un judío de cepa. Número 1, Señor, nunca cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y ahí mismo, en ese mismo episodio de la vida de Pedro, cuando va y les evangeliza a Cornelio y a todos los que estaban en su casa, Pedro, lleno de todo amor, les dice: ustedes saben cómo es para un judío abominable juntarse con uno de ustedes. Bien llenote de amor, ¿verdad? Ustedes saben que para un judío es abominable juntarse con gentiles, pero pues ni modo, a mí Jesús me dijo, a mí Dios me mostró que tengo que venir, pues aquí estoy. Qué interesante, amados hermanos, porque Pedro no entendió en su momento el hecho de que Jesús viniera en carne, despojándose de toda gloria, despojándose, amado hermano, de su lugar a la diestra del Padre. No era una casualidad. De hecho, con Dios nada es casualidad. Pero no era casualidad que Jesús hubiera venido a la tierra en forma de hombre, que Jesús hubiera venido a la tierra en forma de carne para morir por nosotros, para sufrir por nosotros. No era una casualidad. Mucha gente piensa que a Jesús se le salieron las cosas de las manos, pero ya lo hemos visto. Jesús sabía lo que venía desde que era un niño. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él ya sabía lo que venía. No era una casualidad. Jesús, como Cordero inocente, tenía que ser sacrificado por nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. En el Nuevo Testamento, hermanos, se sacrificaban toros, machos cabríos, ovejas, palomas. Pero ninguna de esas muertes, ninguna sangre podía ser perfectos a los que ofrecían. Lo único que hacía esa sangre era cubrir los pecados para que Dios no actuara en su justicia contra el pecador. Pero la sangre de Jesucristo, amados hermanos, es una ofrenda agradable a Dios que limpia, no nada más cubre, limpia nuestros pecados. No es como cuando usted va ahí que tiene ese sillón en su casa, que le pone 400 almohadas porque tiene un hoyo ahí en el sofá y le pone una sábana encima, pues ya cubrió el pecado, pero sigue ahí. ¿Lo explico? La sangre de Cristo no hace eso, hermano. La sangre de Cristo renueva ese sofá. Gloria a Dios, amén. ¿Sí me explico? Porque dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. No se le puso la almohada, no se le puso la sábana, se puso renovado ese sofá. Entonces tenemos más ventaja nosotros que el antiguo, antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquellos sacrificios, decía, solamente evitaban que la ira de Dios se derramara sobre la nación y muy particularmente sobre el pecador que ofrecía aquel sacrificio. Sin embargo, hermanos, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Les ha tocado alguna vez vaciar pintura de esmalte, esa que se rebaja con gasolina o con thinner, en un vaso de unicel? ¿Sí? O thinner en un vaso de unicel. ¿Qué sucede? Se deshace el vaso. Esta es la manera, hermanos, en la que yo veo cómo Dios, la sangre de Cristo, mejor dicho, actúa sobre el pecado. ¿Qué queda del vaso de unicel? La palabra del Señor nos dice, hermano, que somos justificados por la fe. Quiere decir que por la sangre de Jesucristo nosotros somos presentados ante el Padre como si jamás hubiésemos cometido pecado. ¿Sí me explico? Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Pedro se equivocó de por lo menos 3 maneras, hermanos. Primero, se equivocó porque no pudo entender que era necesario que Cristo padeciera. Segundo, se equivocó porque no pudo entender, amados hermanos, que era necesario que Jesús fuera a la cruz y trató de impedirlo. Por lo menos 2 veces. Por lo menos 2 veces trató de impedirlo. Número 1,
Señor, nunca tal te acontezca. Empezó a regañarlo, empezó a reconvenirlo. Él no entendía que era necesario que Jesús fuera a la cruz por sus pecados. No por los de Jesús, sino por los de Pedro. Por eso le dice, me eres tropiezo. Porque el único que puede ser tropiezo para mi salvación soy yo. ¿Me explico? Número 2. Llega la turba con espadas y palos. Van a ser la tercera. Llega la turba con espadas y palos. Sí, esa es su Biblia, nomás la mía. Sí. ¿En dónde lo leímos? En Marcos 14:45. 14, 40 y ¿qué? 43. 43. Luego, hablando de él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿Qué sacó Pedro? ¿Una metralleta, un cuerno de chivo, una pistola escuadra calibre 45? ¿Qué sacó? Una bazooka, un cañón de... ¿Qué sacó? Una espada. Una espada. Dije que Pedro se equivocó por lo menos, ¿qué? 3 veces. Podía ser 4. Sacó una espada, hermanos, contra una muchedumbre enardecida con espadas y palos. Yo no sé si se sentía Bruce Lee o qué. Yo no sé cuánto. ¿Han visto películas de Bruce Lee? Allá en internet han visto películas de Bruce Lee. ¿Cómo son las peleas de Bruce Lee? ¿Se han fijado? Se le arriman como 50 gentes alrededor de él y a todos se lo suena. De uno por uno. Porque si se le dejan ir todos al mismo tiempo, ¿qué hace? Yo no sé si Pedro se sintió Bruce Lee en ese momento, y empezó a tirar espadazos a lo loco, pero ¿qué podía hacer contra una turba con espadas y palos? No podía estar al pendiente de todos alrededor, ¿se imagina? Ahora los demás huyeron, o sea, todos huyeron. Yo no sé si en el momento que Pedro sacó la espada ya todos iban en corrida, no sé. Pero Pedro se equivoca y saca una espada contra una multitud. ¿Sabe qué? Pedro se equivocó de arma. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez. Nuestras armas, amados hermanos, están en las rodillas. Nuestras armas están en la palabra. Y fíjese cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 47, pero uno de los que estaban allí, ¿mande? Se guiaba por los impulsos. Era bien impulsivo. Dice, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. La pregunta es, ¿de quién era la espada? En uno de los evangelios dice que era de uno de los... de un... ¿no sé? De los mismos que iban. Sí, pero ¿de quién? Era del que le mochó la oreja. ¿Del que le mochó la oreja? Pues ¿de dónde más iba a sacar la espada? Ahora, fíjense bien, hermanos. El problema viene aquí, en Pedro, que se equivoca, saca la espada y se le va a Malco. Se equivoca de arma, porque saca su espada y no la espada del Espíritu. Se equivocó de arma. Número 2, se equivocó de enemigo. ¿A quién le dio en la oreja? Y también fue Pedro en la espada. ¿Sí? ¿A quién le dio en la oreja? A Malco. Malco era un siervo del sumo sacerdote, pero era un siervo. Quiero decirle una cosa, hermanos, los guardias del templo no usaban espadas, usaban palos. Las espadas eran para los romanos. Y Pedro le da al siervo del sumo sacerdote en la oreja. Digo, ya si voy a sacar la espada, si voy a sacar el cuerno, pues de perdida en la cabeza o del corazón. No, le dio en la oreja. Se equivocó de blanco. Nuestro blanco, amado hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, tiene que estar puesta en la salvación que Él nos da. Pedro se equivocó de blanco. Pedro le fallaron las matemáticas. ¿Qué dijo? A ver, uno contra 200, 300, sí la armo. Órale. Le fallaron las matemáticas. Le falló el blanco. Le falló el arma.
¿Cuántos errores podemos cometer cuando dejamos de orar? ¿Cuántos errores podemos cometer, hermanos, cuando no doblamos las rodillas para pedirle al Señor dirección? Fíjese que yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, por mi batillón que está de afuera. Mira cómo me ha salido bueno ese carrito. Gracias a Dios. Muy bueno me ha salido. ¿Sabe que tardé mucho para comprarlo? Tenía el dinero, gracias a Dios, tenía el dinero. Pero cuando me robaron el otro carro y decidimos empezar a juntar para comprar porque recuperamos aquel, lo pusimos a la venta y dijimos vamos a juntar para comprar otro carrito mejor, y nos pusimos a juntar para comprar y vi varios carros antes que pero estábamos orando y Señor, tú dinos, danos dirección, Señor, y danos dirección, y hubo varios, hermanos, uno hasta con aire acondicionado, no trae aire acondicionado. Uno con aire acondicionado, hermanos, y quedé con el Señor. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, ahorita no traigo el dinero, andaba en la moto. Usted se acordará que trabajaba en la moto. Y andaba en la moto y le dije, ¿sabe qué? Ahorita no traigo el dinero. Le dije, pero voy a la casa por él y me regreso. Cuando regresé ya lo había vendido. Y habiendo quedado, y es más, hasta se quedó con mi licencia. Ya lo habían vendido cuando llegué. Y dije, bueno, Señor, yo estoy orando, tú me dirás cuál. Tú sabrás. Y gracias a Dios, yo voy para 7 años con ese carro, para 8 años voy con ese carro. Y no me ha salido para nada mal, gracias a Dios. Obviamente le he tenido que meter el mantenimiento, pero gracias a Dios el Señor me dio dirección. Y ahí está mi carcachita, que no se me raja. Y doy gracias a Dios por eso, hermano. Qué tremendo es, hermanos, cuando de repente nos damos en la pared, nos damos de frente contra la puerta porque no hallamos por dónde, porque no hay dirección, porque no hay ese mover del Espíritu en nuestras vidas que nos diga, por aquí, por acá, por este rumbo. Podemos llegar a cometer errores, hermanos, tremendos cuando no buscamos la dirección de Dios para nuestras vidas. Desgraciadamente en nuestros días la oración es muy poco apreciada. La gente, hermanos amados, en nuestros días, y peor aún, mucha gente en las iglesias han dejado de orar, han dejado de asistir a los cultos de oración, han dejado de buscar a Dios en sus casas. No digo que todos los que no vienen al culto de oración no oran en sus casas, pero muchos lo hacen, o no lo hacen, mejor dicho. Se han permitido el lujo de tomar decisiones que afectan sus vidas sin siquiera tener en cuenta a Dios. Y al paso del tiempo se dan cuenta de que fue un error. Esto ha provocado, hermanos, que tomemos decisiones equivocadas, que sigamos corrientes equivocadas y por consecuencia vayamos tropezando por el mundo, porque se descuida la oración. La falta de oración, hermanos, hace que nos equivoquemos, nos hace errar. En segundo lugar, la falta de oración, hermanos, hace que la iglesia de Jesucristo carezca de poder de Dios para llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Lucas capítulo 10. Versículo 17 al 19. Sí. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Me llama mucho la atención que de un tiempo para acá, como ya lo hemos mencionado antes, el cristianismo, más que una forma de religión, y por supuesto más que una forma de vida, ha venido a tomar la forma de una moda. Ahorita todo el mundo es cristiano, todo el mundo quiere ser cristiano. Hablábamos no hace muchos días de un cantante de rap que se ha declarado pastor de rap del mundo.
Y él ha declarado, ¿verdad?, que es o que quiere ser o que ya recibe el llamado a ser pastor. Hace algunos años, hermanos, se abrió una polémica porque, no, ¿qué años? Hace unos días, se abrió una polémica porque el Dalai Lama, no sé cuántos lo identifican, un señor que anda con una túnica como anaranjada, que es el líder espiritual del Tíbet, no sé si se lo dio, intentó dárselo, o le pidió a un niño que le diera un beso en la boca. No, le dio el beso en la boca. Se lo dio. O sea, se levantó una polémica por eso, porque el Dalai Lama bueno, ya dicen que sí se lo dio, un beso en la boca, pero quería otro. Quería que le lamiera la lengua o no sé qué cosa. O sea, quería un beso francés el hombre. Sí, algo así. Bueno, en fin. Uno de los comentarios que yo escuché fue que alguien dijo que todas las religiones están corrompidas. Eso no lo sé yo a ciencia cierta. Sé que donde quiera que haya mano de hombre siempre va a haber algún detalle, ¿no? Lo que sí puedo yo decir, hermanos, es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los hombres que son considerados, ¿verdad?, como en este caso una eminencia, un hombre estudiado, para algunos es su santidad, ¿verdad?, para los orientales, para los asiáticos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Y la respuesta que viene a mi mente más inmediata es porque hay muchas falsas conversiones. Y usted dirá, bueno, pero pues eso ¿qué afecta? O sea, una falsa conversión, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cómo se compagina eso? Bueno, al menos en el cristianismo se han dado falsas conversiones en estos últimos tiempos. Y las falsas conversiones, hermanos, se deben principalmente a una sola cosa: a que se ha cambiado la doctrina, se ha cambiado el mensaje central del evangelio. Los que estuvieron allá arriba en el estudio, pudimos darnos cuenta en el estudio de evangelismo de que hoy en nuestros días a la gente se le predica el evangelio muy por encima. Cuando se predica, miren, antes se predicaba la palabra y la gente era tocada por el poder de Dios, era transformada por el poder de Dios. Hace unos meses atrás mi esposa y yo comentábamos que ya no hemos visto conversiones como cuando éramos jóvenes. Ya no se han visto esas conversiones en las que jóvenes, incluso niños, venían llorando al altar, venían llorando a los pies de Cristo, porque escuchaban un mensaje, lo recibían en su corazón y eran transformados por el poder del evangelio. Hoy se predica el evangelio como es y la gente se ofende. Deje usted, la gente afuera es lo de menos. La iglesia muchas veces se ofende porque se predica la verdad. Cuando estábamos en Urbi, una de las ocasiones que estuvimos ahí, hermanos, que se predicó la palabra, y había un niño como de unos, no está Leti, pero como de unos 8 años, Gael se llamaba el niño. Hermano, lo tuvieron que acompañar 2 hermanas a su casa, porque después del altar, el niño iba llore y llore a su casa, hermanos, tocado por el poder del Espíritu Santo. Tocado el niño, ahí en el parque, hermano, desde que se llamó al altar, el niño pasó, el Espíritu Santo lo tocó, empezó a llorar y a llorar y a llorar, y lo tuvieron que llevar a su casa, porque el niño fue tocado por el poder de Dios. Un niño como de 8 años, quizá menos. Desgraciadamente sus padres lo alejaron de la iglesia. El niño era bien fiel, iba a la iglesia, pero pues sus papás lo apartaron, desgraciadamente. Pero el niño fue tocado por el poder de la palabra. Hoy se predica la palabra, hermanos, y la iglesia se ofende, se van, se cambian de congregación porque les ofendió lo que se dijo.
Mucha gente va a los grandes eventos evangelísticos y se hace un gran concierto con músicos, con luces, con humo. No se sabe si está quemando el altar o tienen los aparatos ahí puestos, ¿verdad?, para echar humo. Y se predica después un mensaje en el que se habla del poder de Dios para sanar, de la misericordia de Dios para perdonar el pecado, o mejor dicho, para bendecir la vida del que cree en Él, para prosperar. Y se hace un llamado a la gente para recibir a Jesús. Un llamado pues no se puede llamar al arrepentimiento, porque ni siquiera se les confronta con el pecado. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Pues claro, yo quiero. Si me va a prosperar, si me va a bendecir, si me va a amar, si me va a sanar, yo quiero. Yo paso. Y decíamos el otro día, los políticos cuando quieren ganar las elecciones también pasan. Yo no sé, hermanos, cuántos y créame que quisiera tener un mensaje más positivo si usted quiere, ¿no? Pero realmente, hermanos, la corrupción se debe a que hemos dejado la oración a un lado. Nos hemos vuelto una iglesia sin poder. Una iglesia, hermano, que tiene temor de enfrentarse al enemigo cara a cara. Una iglesia que le da temor levantarse a orar en la madrugada porque tiene miedo de que el diablo venga y le empiece a mover la cama, empiece a moverle y de repente sucede, hermanos. En cierta ocasión, unos hermanos de allá de Getsemaní me pidieron que fuera a orar a su casa porque oían ruidos. Dije, pues cuando llegué, dije, pues un ratón, ¿verdad? Está la casa, por como estaba la casa, dije, pues un ratón, ¿qué más? Empezamos a orar, hermano, y empezaron a caerse los cuadros de las paredes. Y yo no sé cuánto les haya pasado algo así, pero se siente bien feo. En la espalda usted siente así como que se le ponen los rubios, ¿verdad? Mucha gente tiene temor de eso. Hay personas que yo he escuchado testimonios que están orando por un endemoniado y el endemoniado les habla y les dice, me voy a salir pero me voy a meter en ti, y les da pánico. ¿En dónde está esa comunión? ¿Dónde está ese tiempo de oración? ¿Dónde está ese tiempo de búsqueda de Dios? ¿Dónde está? La falta de oración, hermano, nos lleva a perder el poder de Dios que Dios ha prometido para nosotros. He aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones. En mi nombre echarán fuera. ¿No fue lo primero que el Señor dijo? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, primero, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos. Necesitamos volver a los cimientos, necesitamos volver a la doctrina, aprender a orar, aprender a buscar la presencia de Dios, aprender a clamar delante de Él. Hay una alabanza antigua que dice, Señor, enséñame a orar, no solo a pedir lo que quiero. Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a buscar que Dios se glorifique. Cuando hablo de falsos convertidos, amados hermanos, pregunto, ¿qué tanto tiempo de oración tendrán esas personas? ¿Qué tanto tiempo de búsqueda de Dios tendrán esas personas? Si ya le entregaron su vida sin siquiera haber sido confrontados con su necesidad. ¿Qué clase de oración tendrán? ¿Sí me explico? Es importante, hermano, que nosotros entendamos. Cuando Jesús dijo que Él había venido a anunciarles el evangelio a los pobres y que son benditos los pobres en espíritu, no se contrapone con las doctrinas que se predican en nuestros tiempos, en una gran cantidad de iglesias. Para ellos, hermanos, la verdadera oración no tiene caso, porque al fin y al cabo ellos ya son ricos, no tienen necesidad de orar, ellos decretan. No tienen necesidad de orar, porque al igual que los brujos, al igual que los espiritistas, ellos están declarando y decretando al universo. Por eso la iglesia, hermanos, por eso la iglesia no avanza. Por eso la iglesia no avanza, hermano, porque no hay poder para avanzar. Porque la iglesia ha descuidado los tiempos de oración. No digo que todos.
Pero la verdad, hermanos amados, es que la iglesia no está orando como debería. No está buscando a Dios como debería. Hemos descuidado esos tiempos de oración, esos tiempos de buscar al Señor. ¿Se acuerda de los hijos de aquel tal Ezeba? Ellos intentaron invocar el nombre de Jesucristo sobre un espíritu inmundo. Pero ¿por qué el espíritu inmundo los mandó desnudos y heridos? Porque ellos no tenían comunión con Dios. Ellos no buscaban la comunión con Dios. Y la comunión con Dios se busca en la oración, en la lectura de la palabra. Se busca, hermanos, en los tiempos de ayuno. Pero qué importante es, hermanos, entonces la oración, ¿no le parece? En tercer lugar, hermanos, la falta de oración puede provocar que el creyente vuelva a caer en las manos del enemigo. Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la falta de oración puede provocar la caída del creyente en las garras del enemigo. Hay un personaje en la Biblia que llama mi atención, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Capítulo 8 de Marcos. De Hechos. Hechos de los apóstoles. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hasta aquí todo bien. ¿Sí? Porque Felipe les anunciaba ¿qué cosa? El evangelio. No andaba con cosas de que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, la gloria de Jehová sobre ti. No, él les anunciaba el evangelio. Eres pecador, estás condenado al infierno, pero Cristo murió por ti para que tú tengas perdón. Esto es el evangelio. Las buenas noticias que tienen sentido. Y dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, versículo 8. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Este se decía apóstol, ¿verdad? Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y escuche, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero fíjese bien, hermano, dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero Simón no lo recibió. ¿Sí lo nota? Fíjese cómo dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo?
les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pregunto: ¿en dónde está la oración de los apóstoles por Simón? Este hombre practicaba la magia. La Biblia nos dice que este hombre había engañado a la gente por mucho tiempo, haciéndose pasar por algún grande. Y la gente estaba atenta, como si de verdad aquel hombre fuera un verdadero siervo de Dios, un apóstol o algo así, ¿no? Pero cuando oyeron predicar a Felipe, la gente le creyó al evangelio, creyó a Felipe lo que predicaba. Pero ojo, la Biblia dice que también Simón creyó. También creyó Simón. Pero él estaba en una cárcel de amargura, estaba en una prisión. ¿Creyó o no creyó? Una falsa conversión. La Biblia dice que creyó. Porque se le descubrió el corazón cuando... Pero el punto aquí, hermanos, es que él había vuelto su corazón a otro Señor. Ajá, al dinero. En este hombre, hermanos, se mostró la clase de cristiano que era. De Simón, hermanos, de este acto de Simón viene lo que se conoce como la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Quieres ser apóstol? $500 y yo lo hago apóstol. Bueno, y eso de $500 es un decir, cuesta alrededor de $5,000 ser apóstol. O más. Pero así le sacan, ¿verdad? Obviamente. Así le sacan. Esa es la simonía. Esa es la simonía. Eso es lo que quería Simón. Les ofrece dinero y les dice: denme a mí también el Espíritu Santo, para que al que yo se le imponga las manos también reciba el Espíritu. Dice: dame ese poder, dice. Y les ofreció dinero. Y eso es lo que están haciendo en nuestros tiempos, hermanos. Mucha gente se está yendo tras del dinero, hermanos. Dame $5,000 y yo te nombro apóstol. Ahora ya te están nombrando profetas, ya están nombrando maestros, y al rato van a nombrar, sabrá Dios qué más. Querubines, serafines, arcángeles. De ahí viene la simonía, hermanos. De este deseo de este hombre, de ahí nace lo que se llama la simonía. Un hombre que, dice la palabra, creyó. Un hombre que dice la palabra que estaba siempre con Felipe. Un hombre que dice la palabra que era testigo de las obras que Felipe hacía por el poder del Espíritu Santo. Pero un hombre, amado hermano, que no tenía esa comunión con Dios. Que había creído pero no tenía comunión. Que había creído pero no tenía una vida de relación con Dios. No había oración, no había búsqueda en la palabra, no había búsqueda. Él solamente se guiaba por las señales que veía hacerse, que veía que se hacían. ¿Cuánta gente, hermanos amados, en las iglesias de nuestros días hay así, que se guía por los milagros que ven, que se guían porque hay señales, que se guían porque hay un mover espiritual, un mover religioso en las iglesias? Pero no hay una vida de oración, no hay una búsqueda de Dios en oración, no hay una vida de búsqueda de la presencia de Dios. Hermanos amados, qué tremendo es que se cumple la palabra del Señor cuando dijo que Satanás iba a tratar de engañar, si le fuere posible, a los escogidos. La pregunta es: ¿quiénes son los escogidos? La palabra del Señor, hermanos, el apóstol San Juan, el discípulo del amor, escribe 3 cartas, y en una de ellas se dirige a la señora elegida. La señora elegida es una iglesia. Cuando Satanás
intenta engañar, si le fuere posible, a los escogidos. Está hablando ahí, hermanos, de la iglesia, los elegidos, si le fuere posible. ¿Sabe? Yo por mucho tiempo yo decía, bueno, pues es que no tiene por qué ser posible, porque tenemos la palabra, porque oramos, porque buscamos al Señor. No, es imposible que el diablo engañe a la iglesia. Por mucho tiempo yo tenía ese pensamiento. Y de pronto me doy cuenta, hermanos, cómo hay iglesias, cómo hay creyentes con unas ideas tan torcidas, con unas ideas, hermanos, tan fuera de lugar en la palabra, con unas ideas totalmente ajenas al Evangelio. Y entonces entendí, es posible que Satanás engañe a los creyentes, a los escogidos, cuando los escogidos le dan lugar al diablo. Cuando los escogidos dejan de buscar la dirección de Dios en oración. Cuando los escogidos dejan que cualquier doctrina llene sus mentes y no la pasan por el filtro de la palabra a través de la oración. Cuando no somos capaces de decirle, Señor, esto que estoy escuchando se contrapone con tu palabra, pero dame dirección para poderlo yo discernir, para poderlo yo digerir. ¿Está realmente en tu palabra o está en contra de tu palabra? Porque esto choca con lo que me han predicado por tanto tiempo. Yo sé que es de sabios cambiar de opinión, pero cuando cambiar de opinión tiene una razón de ser. Y sobre todo, cuando cambiamos de opinión dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? La oración, hermanos amados, es indispensable. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando al Señor. Yo no sé qué tiempos de oración tenga usted. Si se levanta a las 5 de la mañana a orar y luego ya le da el resto del día, no sé. Si al mediodía, si después de que despachó a todos al trabajo, o si allá en el trabajo usted se da un tiempo para, no sé, entrar a un lugar donde puede usted orar, o llegando del trabajo en su casa, no lo sé. Pero es importante que no dejemos de hacerlo. Es importante que no dejemos de hacerlo. Porque de verdad, amados hermanos, la fuerza del cristiano, el poder del cristiano está en la oración. Necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios, necesitamos no dejar de orar. Necesitamos no dejar de venir a la presencia del Señor, allá en solitario, aquí en grupo. Necesitamos unirnos en oración. Una cuarta, hermanos, si me permiten, nos quedan como 8 minutos. Vamos a Marcos. Capítulo 14, versículo 50. Este no lo leímos ahorita, pero 14:50. La falta de oración, hermanos, nos convierte en cobardes. En una iglesia cobarde que no tiene el valor para hablarle a sus semejantes del poder de Dios. Dice la palabra del Señor, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Se acobardaron. El mismo que dijo, yo daré mi vida por ti, Señor, mi vida daré por ti. 3 veces dijo, no lo conozco. Y una de las veces, amado hermano, con tal de convencer a los otros de que no lo conocía, empezó a blasfemar, empezó a decir disparates, empezó a contar chistes de Pepito, empezó a dar un testimonio pésimo. Porque la falta de oración, hermanos, nos da cobardía, nos produce cobardía, nos convierte en cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Qué tremendo está eso, hermano. ¿Hasta dónde nos lleva? Yo no tenía contemplado esto, pero ahorita que leímos el texto, el Señor me dijo, tienes que decir esto.
La falta de oración, hermanos amados, nos convierte en cobardes porque sabemos que no hay poder, porque sabemos que no hay respaldo, porque sabemos que estamos solos, porque sabemos que el enemigo es poderoso. Aunque mucha gente diga, no, el diablo está vencido, el diablo está derribado, Jesús lo venció en la cruz. Sí, Jesús lo venció en la cruz, pero tú tienes que vencerlo en tu propia batalla espiritual. Y qué tremendo es eso, hermano, que a veces nos gana el temor. ¿Cómo le voy a hablar a fulano si es testigo de Jehová, sabe mucho de la Biblia? Y tú tienes las manos amarradas, estás manco, estás mudo, ¿qué? Vétete a la oración, vétete a buscar a Dios y Dios te dará palabra. O no dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. El problema, hermanos amados, es que hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Hemos dejado que el mundo nos llene con la televisión, con el teléfono, y hemos descuidado esos tiempos de oración. David Wilkerson dijo alguna vez, ¿qué pasaría si vendo mi tele y esas 2 horas que le dedico diarias a la televisión me las dedico a orar? Al poco tiempo, él fue llevado de Pensilvania a Nueva York y abrió un centro de rehabilitación con las pandillas. Y Dios le dio una visión en el año 1973. Y escribió esa visión, la escribió en un libro. La visión se llama precisamente, yo no sé cuántos lo habrán leído. Pero él empezó a dedicarse a orar. Él empezó a dedicar tiempo a la oración. ¿Qué impide, hermano, que nosotros le dediquemos tiempo a la oración? ¿Qué impide que apartemos un tiempo y podamos juntarnos a orar? Y podamos venir a su casa y venir a buscarlo en oración. Yo, hermanos amados, quiero decirles que es necesario. Estamos por salir a predicar a las calles. Con el favor de Dios, ya en mayo, con el favor de Dios, queremos comenzar a predicar en las calles. Yo quería esperarme hasta ser operado, pero no tienen para cuándo. Así que, hermanos, estemos orando, que Dios nos dé de nuevo, que Dios nos dé valor para poder llevar el mensaje al perdido. Porque no todos van a recibir el mensaje con agrado, no todos van a recibir el mensaje bien. Habrá quienes se molesten porque les predicamos la verdad. Pero necesitamos ser valientes. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿De dónde vamos a recibir ese valor? De la oración. Tenemos la necesidad de orar, hermanos. Así que en esta tarde, en esta noche, yo quiero invitarlos a ustedes que están aquí y a ustedes que están allá en internet. Busquen esos tiempos de oración. Ore por su pastor. Yo sé que a lo mejor no todos están aquí, no todos, sé que hay gente que nos ve allá en la Ciudad de México, sé que hay gente que nos ve, no sé si en Cuba, me llegó una solicitud de Cuba para Facebook. No sé si hasta allá nos estén viendo. Me llegó también, de los muchachos que están allá en Guanajuato. Así que no están aquí, pero allá donde ustedes estén, nosotros que estamos aquí, busquemos esos tiempos de oración. Amén. Busquemos estar en comunión, busquemos estar en oración, en comunión con el Espíritu Santo. Si en su iglesia no hay culto, no hay reunión de oración, promuévanla. Y si aquí en su iglesia hay, o en la iglesia donde usted esté, hay reunión de oración, apóyenla, vaya a esa reunión de oración. No deje de asistir. Venga lo que venga, tenemos que permanecer juntos. Y yo entiendo, yo sé que no siempre se puede. Pero cuando se puede y no se quiere, hay un problema. Hay un problema. Póngalo en manos de Dios. Pídale a Dios dirección. Y dígale, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Quiere ponerse de pie, hermano?
Eterno Dios y buen Padre, he predicado tu palabra, Señor. Con todas mis deficiencias, con todas mis ineptitudes, Señor, me presento delante de ti como un siervo inútil, Señor. Y venimos ante ti, Señor, para rogarte que tú te glorifiques. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé el denuedo, el valor para predicar tu palabra, Señor. Que nos des dirección para nuestro camino, Señor. Que guardes nuestros pasos para que no caigamos nuevamente, Señor, en las garras del enemigo de nuestras almas. Danos de tu gracia, Señor, para que podamos evitar, Señor, esos errores tan terribles que a veces podemos llegar a cometer, Padre, por la falta de dirección, por la falta de oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por todos y cada uno de mis hermanos, los que aquí nos congregamos, los que están a través del internet, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te suplico, Señor, que derrames de tu gracia. Que tu poder se manifieste, Señor, y podamos ver tu gloria, Señor, en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos a orar, enséñanos a orar, y no solamente a pedir, no solamente a gemir de dolor, Padre, sino a orar, Señor, a abrirnos delante de ti, a reconocer lo que somos, lo que traemos en el corazón. Ayúdanos para que podamos ver tu gloria y podamos ver tu misericordia en nuestras vidas. Enséñanos a caminar bajo tu luz, bajo el amparo de tus alas, Señor. Danos dirección, Señor. Y danos, Padre Celestial, la fuerza que necesitamos para poder orar, Señor, porque verdaderamente a veces, Señor, es cansado, a veces es complicado, a veces, Señor, quisiéramos dedicarle una hora más a la cama, Señor, pero sabemos que es necesario, Señor, levantarnos y buscar la oración, buscar esa fuerza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te suplico que te glorifiques, que despiertes el espíritu de tu iglesia, Señor, y que la iglesia pueda buscarte en oración, Dios. Que la iglesia pueda entender la necesidad que tenemos, cada creyente, Señor, de buscarte en oración. Que el cansancio no nos gane, que el cansancio no nos venza, que no nos doble o no nos doblegue, Señor, sino que podamos de verdad buscar tu gracia. Que podamos dedicar ese tiempo a buscar tu rostro, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Los esperamos el día viernes, con el favor de Dios, a la oración, precisamente. Si usted que nos está viendo no tiene dónde congregarse y quiere acompañarnos, pues estamos en la calle Séptima y San Jerónimo, en la colonia Desarrollo Urbano. A las 6 de la tarde comienza nuestra reunión. Y está usted cordialmente invitado para que nos acompañe a orar este viernes a las 6 de la tarde. El domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día tenemos nuestra escuela dominical y culto respectivamente, así que también los invitamos. Y el próximo miércoles, con el favor de Dios, por aquí nos vemos nuevamente a través de YouTube. Les recordamos que estos videos se transmiten también a través de YouTube, para que si usted tiene la oportunidad, pues pase por ahí por YouTube. El canal es Templo Cristiano Peniel, Asambleas de Dios, para que usted pueda ingresar a los videos de esta congregación. Y si gusta suscribirse, darle like a los videos, compartirlos para que la palabra llegue a más lugares, a más corazones. Estos videos no se monetizan, así que no hay problema de que vaya a suceder algo así. No hay publicidad ni nada, porque los videos no tienen patrocinios, así que usted puede conectarse libremente. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos, con el favor de Dios, próximo viernes, 6 de la tarde. Aquí los esperamos. Amén. Dios los bendiga.